día en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estoy leyendo una nota de ámbito financiero que dice: el presidente Javier Milei cerró el año con un asado en la Quinta de Olivos junto a sus ministros y otros integrantes fundamentales del Poder Ejecutivo. Antes del comienzo del encuentro, el mandatario regaló a cada uno de sus funcionarios una copia del libro Defendiendo lo Indefendible del economista Walter Block. El objetivo central del texto, publicado en 1976, es argumentar a favor de la libertad individual y el libre mercado como principios fundamentales para la sociedad, incluso cuando se analizan casos controversiales o incómodos. Sigue el texto de ámbito. Dice: en ese sentido, el autor estadounidense busca a lo largo de su ensayo repudiar las prohibiciones del Estado a personas, actividades o conductas que suelen ser condenadas socialmente, aunque no violan la libertad ni la propiedad de terceros. Para demostrar su punto, Block separa entre lo inmoral y lo legal y explica que aunque un hecho sea ofensivo o repudiable para parte de la sociedad, el Estado no debe usar sus fuerzas u organismos para impedirlo. Algunos de los casos que menciona para explicar este problema son la prostitución, el robo o algunas formas de relación laboral. En cada uno de estos escenarios remarca que si existe el consentimiento de las partes, el Estado no debe intervenir. Sigue el texto, es muy interesante porque nos da una síntesis de este libro que en buena medida explica el por qué estamos como estamos y el por qué este gobierno es como es. Tenemos el audio ahí de Javier Gerardo Milei, lo quiero escuchar una vez más porque algunos cuando escuchamos esto dijimos, esto es un peligro, y otros se rieron, ¿no? Capaz que se rieron de nervios, no lo sé. A ver, vamos a escuchar. El contrabando lo que hace es evitar al fisco. Claro, esa presión tributaria de la que hablas. Pero para mí los contrabandistas son héroes. Es decir, todo el que... Es más, o sea, digo, yo, uno de mis héroes, o sea, yo lo suelo mencionar en mis charlas, uno de mis grandes héroes es Al Capone. Algunos se rieron, insisto, quizá de nervios, y otros nos preocupamos, porque esto es una filosofía. Esto es una filosofía de vida. Esto es parte de una mirada claramente ideológica también de la sociedad, el tiempo en el que se vive y el valor que se le da a las cosas y a las personas. Por supuesto, cuando uno escucha lo que escucha y advierte el libro que él regala a sus forajidos que están en el gobierno, uno comprende el grado de deshumanización y crueldad que tiene el gobierno de Javier Gerardo Milei. Pero, a mi modo de ver, que yo puedo estar equivocado en casi todo, y en esto también, esta deshumanización y crueldad es posible porque hay un sector importante de la sociedad argentina que considera que estos disvalores son funcionales a su vida, o que no hay margen para cambiarlos, o que hay que vivir de este modo, ¿no? Entonces hay que vivir consintiendo que el Estado se repliega de sus funciones básicas constitucionales, o se refugia en algunos capítulos, y el resto lo deja librado a las partes, como dicen, ¿no? Son asuntos entre privados y a las partes. Ahora, el tema es que las partes a veces son desiguales, y por eso se construyó el Estado, para que esas partes desiguales pudiesen establecer algún contacto o alguna negociación en algún pie de equilibrio. Cuando vos replegás al Estado, eso lo sacás, le sacás el banquito a la gente, entonces se da ese acuerdo entre partes donde, por ejemplo, podría volver el esclavismo. ¿Por qué no podría volver el esclavismo? Si hay un señor que propone la esclavitud o trabajar a cambio de comida y otro necesita de comer. Y necesita de comer y como necesita de comer resigna cualquier cosa. Un riñón, no, la libertad. Un pulmón, no, la libertad. Pero en la moral fundante, en la filosofía de Javier Gerardo Milei y de buena parte de quienes lo apoyan, esto es correcto. Esto está bien. Escuchaba el otro día a un señor, un indio, empresario, creo que el más rico en Forbes de la India,
Un tipo que tiene una empresa tecnológica. Y el tipo milita las 14 horas, escuchen bien, las 14 horas de jornada laboral. Y le parece un imperativo moral. Dice, la gente tiene que trabajar todo lo que puede y a los hijos hay que verlos solamente 1 hora por día porque el tiempo que se les da a los hijos es de calidad y no de cantidad. Esto lo dice el señor, Y el señor lo defiende a capa y espada esto. Él dice que desde muy joven considera que el trabajo es lo único que mueve el mundo, etcétera, etcétera, y que bueno, hay que trabajar mucho y que de los hijos se encarguen Magoya. Bueno, esto es lo que dice el señor. Lo leí en una nota que consideraba que esta situación era llamativa, es el efecto de noticiabilidad, ¿no? Es el hombre mordiendo al perro. Che, acá hay un tipo que dice que a los hijos hay que darle poca bola y que hay que trabajar 14, 15 horas por día. Eso, que pasó hace unos años, lentamente, en virtud de factores de poder que dominan la agenda mediática de la Argentina, y van construyendo cultura con eso, ya no parece una locura, porque está en la reforma laboral que plantea el gobierno. El banco de horas. Vas a trabajar todo lo que tu trompa quiera que trabajes, y él cuando disponga, cuando vea que baja la producción, etcétera, etcétera, te va a poder licenciar siempre por la misma guita. En The Economist salió en estos últimos días, lo recogió aquí el diario La Nación, un debate que se está dando en grandes universidades del mundo, muy prestigiosas ellas, que es ¿cuántas horas tiene que trabajar una persona para ser productiva? El problema no está en la pregunta, sino en las respuestas que consiguen estas universidades, que como ustedes saben, en líneas generales se financian gracias a ciertos empresarios que están en la lista Forbes y que pueden destinar algún excedente a financiar universidades, entre otras cosas, para que recreen su filosofía de vida y la consideren científica y por lo tanto legitimada ante el resto de la sociedad. Entonces, las respuestas que se dan es que nada bueno, por ejemplo, ¿no? Creo que después lo toma Elon Musk, nada bueno se hizo en el mundo trabajando 8 horas por día. ¿No? Que el tipo que inventó la lamparita era un tipo que se devanaba los sesos y estuvo 25 horas por día trabajando, 8 días a la semana. Cosa que, como ustedes saben, es imposible, pero bueno, algo así. Otras respuestas, por ejemplo, que se dan es que en esos días, en esas horas, la productividad la tiene que medir el patrón, la empresa, que son los que entienden de la vida y no aquellos que están trabajando, que como trabajan mucho y como nadie hace nada para que dejen de hacerlo o trabajen menos, no tienen noción de las estructuras de costos ni de las necesidades sociales. Creo que lo mismo pensaban los tipos que mataron a Lincoln. Yo creo, ¿no? Porque siempre es verdad que hubo esa tensión en el mundo. En el mundo hay un montón de gente, y algunas en particular son bastante turras. Y cuando esas personas turras, además tienen el poder, bueno, toman decisiones que pasan a perjudicar a otros, pero que son presentadas como las necesarias, las posibles y necesarias. Ustedes saben, el presidente Milei está acorralado por una denuncia por estafas, que es maravillosa porque todos vimos que fue una estafa. Pero hay toda una construcción lenta, por la cual primero se lo saca de la escena, y ahora termina con este libro que él regala a sus cómplices, defendiendo lo indefendible, termina justificando la estafa, porque al fin de cuentas es un asunto de privados. La explotación de las personas es un asunto de privados. Los salarios bajos o altos es un asunto de privados. Privados de todo eso, podemos decir. Y estamos privados de todo eso porque hay una persona que dijo que iba a destruir el Estado, que es el que arbitra y es el que regula esas relaciones para que no se cometan abusos ni delitos. Pero claro, nosotros vivimos en un capitalismo periférico, subdesarrollado y con un 50% de la economía en negro. Es decir, ilegal.
Porque cuando un empresario no paga las cargas sociales y después se quejan de que les hacen juicio por las multas, cuando no paga las cargas sociales está cometiendo una estafa. Y cuando comete una estafa genera dinero sucio. Y ese dinero necesita ser blanqueado. Por eso el proyecto de inocencia fiscal, que es divino, porque se invierte la carga. Vamos a presumir que está bien. Tenés esa plata que no declaraste, tenés esa plata que es producto de evasión impositiva, que es producto de que vendiste un auto y no lo quisiste declarar, que es producto de que tenés 3 lanchas que hacen tráfico o contrabando de algo y no lo declaraste. Pero vamos a presumir que está bien porque como necesitamos dólares, no nos importa si son de la trata de personas, de la venta de Paco, de financiar al sistema solidario de salud, al sistema solidario de jubilaciones, al sistema de la seguridad social. No nos importa porque somos, ¿saben qué? Amorales. Mi ley es una moral y el Estado que propone es una moral. Defendiendo lo indefendible se llama el libro. La verdad es que la tesis del libro es nada más y nada menos que el alma pérfida, oscura y viscosa de este sujeto que al frente del Estado comete las peores atrocidades. Y como comete las peores atrocidades y se maneja fuera del límite y atravesando varias líneas rojas en simultáneo, genera miedo. Y esta es una sociedad que atravesó el terrorismo de Estado y no pasó por el terrorismo de Estado cosiendo y bailando o cantando. Han quedado las marcas como quedan las marcas y las secuelas de una cicatriz cualquiera en la piel, pero quedaron emocionales, ¿no? Son emocionales. A simple vista no las vemos, pero somos una sociedad que cada vez que alguien muestra que es capaz de producir violencia o generar terror, nos duelen esas cicatrices que llevamos debajo de la piel, algunos en el alma. De eso se trata este momento de inactividad, inacción. La gente se ha refugiado en otras cosas para poder soportar y tolerar lo que sucede. Porque estamos en presencia, insisto, de una banda de forajidos que tienen como conductor Al Capone. A mí me divierte, siempre me divirtió la novela negra, pero yo la veo como novela. Entiendo que es una novela. Entiendo que es un hecho artístico. Tomo distancia de la situación. Esta gente se lo cree de verdad. Esta gente cree que vive adentro de la novela negra. Cree que la novela negra es la realidad. Y es un sistema enloquecedor. Esto es lo que creo la mayoría advierte. Y estoy haciendo este editorial en la previa de Navidad. Y la verdad es que me conmueve mucho, porque este es un país que tiene una historia que nos tendría que haber ubicado en otro lugar. Pero claro, yo solamente veo las blancas, no veo las otras, ¿no? Entonces, uno piensa todo lo que fuimos, todo lo que hicimos, y uno se engolosina y dice, tendríamos que ser. No, miren, también tenemos la otra parte, tenemos una guerra permanente de los sectores más concentrados hacia el resto de la población. Las transferencias de ingresos son asaltos a mano armada. Tenemos a Cristina presa, por las dudas les aviso, porque ayer hubo un montón de cosas, nadie se acuerda de Cristina. Algunos se pelean, otros lanzan cosas. Cristina está convaleciente, les aviso. Pero aparte está proscripta políticamente. Y todo eso pasa. Y esas cosas pasan porque hay otros que toman decisiones. A veces son mayorías, a veces no. Lo que sí estoy seguro es que muchas de esas decisiones las toma gente con mucho poder. Mientras nosotros nos cuesta construir e incluso discutir la cuestión del poder. ¿No? Por eso yo decía, por lo menos Milei le lleva a estos forajidos, que son sus cómplices, un libro y les baja línea, los adoctrina, los hace pensar de por qué tienen que ser así de malos. ¿Y nosotros en qué estamos? ¿Qué estamos leyendo nosotros? ¿A Pañi? ¿Qué leemos nosotros? ¿Qué pasó?
¿Cómo nos metieron en este agujero? Nos corrieron a chancletazos. Estamos en deuda con la historia. Veníamos en nombre de gigantes, nos bajamos. Y hoy estamos rogando, por favor, que nos dejen llegar a fin de año. Sin que este señor nos haga más daño. Ellos están al Capone, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y nosotros qué? ¿Tan qué? ¿Tanto qué? Espero que con el espíritu navideño llegue, que tengo esa fantasía desde siempre. Yo me reconozco en estas fiestas creyente. Y yo creo que la Navidad es la oportunidad de que nazca algo siempre nuevo. Una y otra vez. Así como creo que atravesar el invierno es una forma de vivir un año más, considero que las Navidades son una oportunidad de crear aquello nuevo que hace falta. Alguien que nos venga a iluminar, alguien que nos venga a explicar nuevamente que no es lo mismo robar que no robar, que no es lo mismo masacrar al jubilado que no hacerlo, que no es lo mismo ser proxeneta que no cometer atrocidades contra otros y contra otras. Digo, algo tiene que venir, algo tiene que volver, algo tiene que regresar, algo tiene que volvernos a sentir en paz con nosotros y con nuestra historia. Y en esta Navidad quiero pedir una vez más por una Navidad sin presos políticos, con Cristina libre, y sobre todo que a mi pueblo súbitamente, y vaya a saber si por obra del milagro, recupere no solamente la memoria, sino también el coraje, porque nada bueno ni grande se hace con miedo.